Lady Susan por Jane Austen. Final del audiolibro. Carta 27. La señora Vernon a Lady de Courcy. Churchill. Esta carta, querida madre, te la entregará Reginald. Su larga visita está a punto de concluir por fin, pero me temo que la separación tiene lugar demasiado tarde para hacernos ya ningún bien. Ella se va a Londres a visitar a su amiga, la señora Johnson. Al principio era su intención que Frederica la acompañara para ser confiada a nuevos profesores, pero conseguimos que desistiera de esa decisión. Frederica estaba desolada con la idea de partir, y yo no podía soportar dejarla a merced de su madre. Ni todos los profesores de Londres podrían compensar la alteración de su serenidad. Habría sufrido por su salud y por todo, excepto por sus principios. En eso no creo que le pueda lastimar su madre o todos los amigos de su madre. Sin embargo, con esos amigos, una mala colección, sin duda, se habría visto obligada a relacionarse o bien habría sido relegada a la soledad más total, y no sé decir qué hubiera sido peor para ella. Si estuviera con su madre, además, estaría, ay de mí, seguramente con Reginald, y eso sería lo más perverso de todo. Aquí recobraremos la calma con el tiempo. Nuestras ocupaciones habituales, nuestros libros y conversaciones, junto con el ejercicio, los niños y todos los placeres domésticos que estén en mi mano procurarle, harán, confío, que supere progresivamente este enamoramiento juvenil. No me cabría la menor duda de ello, si no fuera porque la ofensa la ha causado su propia madre. ¿Cuánto tiempo estará Lady Susan en la ciudad o si volverá a Churchill es algo que ignoro? No debería ofrecerle una invitación cordial, pero si decide venir, no será la falta de cordialidad por mi parte la que le impida hacerlo. No pude evitar preguntarle a Reginald si tenía la intención de estar en la ciudad durante este invierno, en cuanto supe que los pasos de Lady Susan se encaminaban en esa dirección. Aunque respondió con determinación, había algo en su mirada y en su voz que contradecía sus palabras. Me dejo de lamentos. Considero el acto inevitablemente decidido y me resigno a él con desesperación. Si acude pronto a Londres, entonces es que todo es ya inevitable. Cordialmente, Cat Vernon. Carta 28. La señora Johnson a Lady Susan. Calle Edward. Queridísima amiga, escribo con el mayor de los desasosiegos. El suceso más desafortunado ha ocurrido. El señor Johnson ha encontrado la manera más efectiva de perjudicarnos. Ha sabido, supongo, por una u otra instancia, que pronto ibas a estar en Londres, e inmediatamente se las ha arreglado para sufrir un ataque de gota que le obliga a posponer su viaje a Bath, si no, a anularlo por completo. Estoy convencida de que puede invocar o evitar los ataques de gota a voluntad. Lo mismo ocurrió cuando quise ir con los Hamilton a los lagos, y hace 3 años, cuando a mí me apetecía ir a Bath, nada consiguió que tuviera un solo síntoma de gota. He recibido tu carta y te he reservado alojamiento. Me alegra saber que la mía hizo tanto efecto en ti y que de Courcy está sin duda a tu alcance. Ponte en contacto conmigo en cuanto llegues y dime especialmente qué deseas hacer con Mainwaring. Es imposible saber cuándo podré verte. Mi confinamiento será extremo. Es un truco tan abominable ponerse enfermo aquí en lugar de en Bath que apenas si logro contenerme. En Bath, sus ancianas tías le habrían mimado, pero aquí me toca a mí hacerlo, y él soporta el dolor con tanta paciencia que no tengo ni la más mínima excusa para perder los estribos. Cordialmente, Alicia. Carta 29. Lady Susan Vernon a la señora Johnson. Calle Seymour. Querida Alicia, no hacía falta este último ataque de gota para que yo detestara al señor Johnson, pero ahora el alcance de mi aversión es incalculable. Tenerte recluida como una enfermera en su casa, mi querida Alicia, qué error cometiste cuando te casaste con un hombre de su edad, demasiado viejo para ser agradable y demasiado joven para morir. Llegué ayer hacia las 5 y apenas había terminado de comer cuando Mainwaring hizo su aparición. No te ocultaré el placer que me proporcionó el verle,
ni cómo me afectó el contraste entre su persona y sus modales con los de Reginald, para infinita desventaja del segundo. Durante un par de horas vacilé incluso sobre mi decisión de casarme con él, y aunque era una idea demasiado absurda como para que permaneciera durante mucho tiempo en mente, no me siento muy dispuesta a concretar mi matrimonio, ni anhelo con demasiada impaciencia el momento en que Reginald, según acordamos, llegará a la ciudad. Seguramente pospondré su venida con uno u otro pretexto. No debe venir hasta que no se haya marchado Mainwaring. Sigo teniendo dudas a veces en lo que concierne al matrimonio. Si su anciano padre muriera, no lo dudaría, pero estar pendiente de los caprichos de Sir Reginald no se ajusta a la libertad de mi espíritu. Si decido esperar ese suceso, será excusa suficiente por el momento el hecho de que apenas hace 10 meses que he enviudado. No le he dado a Mainwaring ningún indicio de mis intenciones, ni he permitido que considerara mi relación con Reginald nada más que un simple coqueteo, y con eso se ha conformado. Me despido hasta que nos veamos. Estoy encantada con mi alojamiento. Cordialmente, S. Vernon. Carta 30. Lady Susan al señor de Courcy. Calle Seymour. He recibido tu carta, y aunque no intentaré disimular que me complace en extremo tu impaciencia para encontrarte conmigo, siento la necesidad de posponer esa cita. No me juzgues cruel por ejercer un poder así, ni me acuses de inestabilidad sin primero escuchar mis razones. En el curso de mi viaje desde Churchill, tuve tiempo para reflexionar sobre el estado actual de nuestras relaciones y, cada vez que lo he meditado, me he convencido de que requieren un tacto y una preocupación en la conducta que hasta ahora hemos desdeñado. Nos hemos visto apresurados por nuestros sentimientos hasta un grado de precipitación que muy mal se aviene con las opiniones de nuestros amigos y las del resto del mundo. No hemos tomado cautela alguna al concretar este compromiso apremiado, pero no debemos culminar nuestra imprudencia ratificándolo cuando hay muchas razones para temer que la unión recibirá la oposición de los amigos de los que dependes. No podemos culpar a tu padre de sus expectativas para que consigas un matrimonio ventajoso, siendo las posiciones de tu familia tan extensas. El deseo de incrementarlas, si no es estrictamente razonable, es habitual, y es normal que nuestra situación le provoque cierta sorpresa y rencor. Tiene el derecho de exigir a una mujer con fortuna por nuera, y a veces me riño a mí misma por hacerte sufrir con una unión tan imprudente. Sin embargo, la voz de la razón es a menudo escuchada demasiado tarde por aquellos que sienten lo que yo. Solo hace ahora unos meses que enviudé, y, por poco que me deba a la memoria de mi marido y a la felicidad que me proporcionó durante nuestro matrimonio, no puedo olvidarme de lo poco correcto que resultaría un segundo matrimonio tan pronto. Me granjearía la censura del mundo y causaría, lo que aún sería más insoportable, un gran disgusto al señor Vernon. Con el tiempo, tal vez me sienta más fuerte para enfrentarme a la injusticia de las críticas en general, pero no estoy, como bien sabes, preparada para resistir la pérdida de su estima. Y si a esto añadimos la conciencia de haber herido a tu familia, ¿cómo voy a sobrellevarlo? Con sentimientos tan delicados como los míos, la certeza de haber separado a un hijo de sus padres me convertiría, incluso estando contigo, en el ser más desgraciado. Por lo tanto, es aconsejable posponer nuestra unión, posponerla hasta que el momento sea más prometedor, hasta que la situación cobre un giro más favorable. Para colaborar a ello, creo que la ausencia será necesaria. No debemos vernos. Cruel como pueda parecer esta frase, la necesidad de pronunciarla, que sólo es atribuible a mi causa, te resultará evidente cuando hayas reflexionado sobre nuestra situación, en el contexto en que yo me he visto imperiosamente obligada a formularla. Puedes y debes estar seguro de que nada, sino la más estricta convicción del deber, me podría inducir a herir mis propios sentimientos solicitándote una separación prolongada. De insensibilidad hacia los tuyos no debes tampoco acusarme. Una vez más, digo pues que no debemos vernos.
Manteniéndonos separados unos meses, apaciguaremos los temores fraternales de la señora Vernon, quien, acostumbrada ella misma a disfrutar de las riquezas, considera que son imprescindibles para todo el mundo. Su sensibilidad no es de naturaleza tal que pueda comprender la nuestra. Escribe pronto, muy pronto. Dime que accedes a mis razones y no me reproches haberlas formulado. No soporto los reproches. Mi ánimo no es tan alto como para admitir reprimendas. Me esforzaré por distraerme en la ciudad. Por fortuna, muchos de mis amigos se encuentran en Londres, entre ellos los Mainwaring. Ya sabes cuán cordialmente aprecio ese matrimonio. Con mi afecto constante, S. Vernon. Carta 31. Lady Susan a la señora Johnson, calle Seymour. Mi querida amiga, Reginald, esa criatura de mis tormentos está aquí. Mi carta, que pretendía mantenerle más tiempo en el campo, ha hecho que se apresurara a venir a la ciudad. Por mucho que deseara que estuviera lejos, no puedo evitar sentir un gran placer por una demostración de afecto así. Se ha entregado en mí en cuerpo y alma. Te entregará esta nota él mismo y debe servir de presentación, ya que desea conocerte. Permite que pase la tarde contigo para que no haya peligro de que vuelva conmigo. Le he dicho que no me encuentro del todo bien y que quiero estar sola. Si vuelve a visitarme, podría dar lugar a confusiones. No se puede confiar en los criados. Haz que permanezca, te lo ruego, en la calle Edward. Verás que no es una compañía pesada y te permito que coquetees con él cuando quieras. Al mismo tiempo, no olvides cuál es mi interés real. Di todo lo que puedas para convencerle de que me hará muy desgraciada si se queda aquí. Ya conoces mis argumentos. No es lo adecuado, etc. Trataría de convencerlo yo misma, pero estoy impaciente por librarme de él, puesto que Mainwaring llegará dentro de media hora. Me despido, S.B. Carta 32. La señora Johnson a Lady Susan, calle Edward. Querida criatura, estoy desesperada y no sé qué hacer, ni qué puedes hacer tú. El señor de Courcy llegó justo cuando no debía. La señora Mainwaring acababa de entrar en ese instante en la casa y se abrió paso hasta el señor Johnson. Aunque no supe nada de ello hasta más tarde, puesto que yo estaba fuera cuando ella y Reginald vinieron, en caso contrario le habría despachado a él. Ella estaba encerrada con el señor Johnson, mientras él me esperaba en el estudio. Ella llegó ayer, después de su marido, aunque eso tal vez ya lo sepas por él. Llegó a esta casa para rogarle a mi marido que interviniera, y antes de que yo tuviera noticia alguna, todo lo que pudieras haber deseado que no supiera, lo supo, y desgraciadamente ella había conseguido sonsacarle al criado de Mainwaring que te había visitado cada día desde que tú llegaste a la ciudad y que ella misma le había visto delante de tu puerta. ¿Qué podía ser? Los hechos son una cosa tan espantosa. A estas alturas, el señor de Courcy se ha enterado de todo y está a solas con el señor Johnson. No me acuses a mí. Era imposible evitarlo. El señor Johnson sospechaba, desde hacía algún tiempo, que de Courcy tenía la intención de casarse contigo y ha querido hablar con él en privado en cuanto ha sabido que se encontraba en la casa. Esa detestable señora Mainwaring, que para tu consuelo debes saber que está más flaca y más fea que nunca, sigue aquí y se han encerrado los tres juntos. ¿Qué se puede hacer? En cualquier caso, él atormentará a su esposa más que antes. Con ansiedad me despido, cordialmente, Alicia. Carta 33. Lady Susan a la señora Johnson, calle Seymour. Ese esclarecimiento es de lo más fastidioso. Qué mala suerte que no estuvieras en casa. Creía que estarías, siendo las 7 de la tarde. No desfallezco, sin embargo. No te atormentes por mí. Cuenta con ello. Puedo hacer que mi historia sea verosímil para Reginald. Mainwaring acaba de irse. Me ha contado la llegada de su mujer. ¡Qué mujer más tonta! ¿Qué espera sacar de estas maniobras? Aún así, ojalá se hubiera quedado tranquilamente en Langford. Reginald se mostrará un poco irascible al principio,
pero mañana, a la hora de cenar, todo se habrá arreglado. Me despido, S.B. Carta 34. El señor de Kersey a Lady Susan. Hotel. Solo escribo para despedirme. El encanto se ha roto. Ahora la veo como es. Desde que nos despedimos ayer, una autoridad incuestionable me ha relatado una historia sobre usted que me ha convencido definitiva y dolorosamente de que he sido objeto de abuso por su parte y la absoluta necesidad de una separación inmediata y eterna. No creo que le quepa duda sobre a qué me refiero. Langford. Esa palabra es suficiente. He recibido esas informaciones en casa del señor Johnson, de la boca de la misma Mainwaring. Sabe lo mucho que la he amado y puede juzgar mis sentimientos presentes, pero no soy tan débil como para caer en la indulgencia de describírselos a una mujer que se vanagloriará de haber provocado mis angustias sin haber permitido que ganaran su afecto. R. de Kersey. Carta 35. Lady Susan al señor de Kersey, calle Seymour. No intentaré describir el asombro que me ha causado la nota que acabo de recibir de ti. Estoy perpleja y me esfuerzo para llegar a una conjetura racional de qué te puede haber contado la señora Mainwaring para causar un cambio tan radical en tus sentimientos. ¿No te he explicado todo lo que podría atribuirse a un comportamiento dudoso por mi parte y que la predisposición malvada del mundo ha interpretado en mi contra? ¿Qué puedes haber oído para cuestionar el aprecio que sientes por mí? ¿Alguna vez te he ocultado algo? Reginald, me alteras más de lo que las palabras pueden expresar. No puedo creer que la vieja historia de los celos de la señora Mainwaring pueda haber reaparecido, ni tan solo escuchada otra vez. Ven a verme inmediatamente y te explicaré lo que ahora te parece absolutamente incomprensible. Créeme, la palabra Langford por sí sola no encierra un contenido tan inteligente como para ser inútil una explicación. Si vamos a separarnos, sería como mínimo educado por tu parte que te despidieras personalmente. No está mi corazón para bromas. Lo digo muy en serio. Perder tu estima, aunque solo sea durante una hora, es una humillación a la que no sé cómo enfrentarme. Voy a contar los minutos que tardes en venir. S.B. Carta 36. El señor de Kersey a Lady Susan. Hotel. ¿Por qué me escribe? ¿Por qué me pide detalles? Pero ya que así lo quiere, me veo en la obligación de afirmar que los relatos sobre su comportamiento maligno mientras vivía con su marido y después de su muerte, que había llegado hasta mí y que yo creí por completo antes de conocerla, pero que usted, ejerciendo sus habilidades perversas, había conseguido que yo desacreditara. Han sido demostrados como ciertos de manera incontestable. Más aún, me aseguran que una relación que yo ni siquiera había imaginado existe desde hace algún tiempo y aún no ha cesado, entre usted y el hombre a cuya familia ha robado la paz a cambio de la hospitalidad que se le ofreció, que ha mantenido correspondencia con él desde que se fue de Langford, no con su mujer, sino con él, y que ahora le visita cada día. ¿Se atreve a negarlo? Y todo esto mientras yo era el pretendiente alentado y aceptado. ¿De qué me he escapado? No puedo más que sentirme agradecido. Nada más lejos de mi intención que todo sean quejas y suspiros de lamento. Mi arrojo me ha puesto en peligro y mi salvación se la debo a la amabilidad e integridad de otros. La desgraciada señora Mainwaring, cuyas agonías mientras relataba estos sucesos parecían amenazar su juicio. ¿Cómo se la puede consolar a ella? Después de manifestaciones como esta, no creo que pueda fingir más estupor por los motivos de mi despedida. He recobrado el juicio y me dice que debo aborrecer las artimañas a que me han sometido, tanto como despreciarme a mí mismo por la debilidad en que ellas basaron su poder. R. de Kersey. Carta 37. Lady Susan al señor de Kersey, calle Seymour. Me doy por satisfecha y no te molestaré más después de haber enviado estas líneas. El compromiso que deseabas hace una quincena ya no es compatible con tus opiniones y me alegra ver que el prudente consejo de tus padres no han sido en vano.
No dudo que este acto de obediencia filial te devolverá rápidamente la paz y trato de animarme con la esperanza de sobrevivir a mi parte de desilusión. S. Vernon. Carta 38. La señora Johnson a Lady Susan Vernon. Calle Edward. Me entristece, aunque no puedo decir que me sorprenda, tu ruptura con el señor de Courcy. Él mismo acaba de informar de la misma al señor Johnson por carta. Se va de Londres, dice, hoy mismo. Ten por seguro que comparto tus sentimientos y no te enfades si te digo que tenemos que interrumpir el contacto incluso por carta. Me hace sentir desgraciada, pero el señor Johnson jura que, si insisto en mantenerlo, se irá a vivir al campo el resto de su vida y ya sabes que es imposible aceptar tal extremo, mientras haya otras alternativas. Habrá sabido, naturalmente, que los Mainwaring están a punto de irse, y me temo que la señora M volverá a vernos, pero aún está tan apegada a su marido y sufre tanto por él que tal vez no viva mucho tiempo. La señorita Mainwaring está a punto de llegar a la ciudad para estar con su tía, y dice que ha afirmado que no se irá de Londres sin haber conseguido a Sir James Martin. Yo, en tu lugar, me lo quedaría para mí. Casi me olvidaba de darte mi opinión sobre el señor de Courcy. Estoy encantada con él. Es tan apuesto, creo, como Mainwaring, y con un talante tan abierto y alegre que no se puede evitar quererle a primera vista. El señor Johnson y él son los amigos más unidos del mundo. Adiós, mi querida Susan. Me hubiera gustado que las cosas no se torcieran tanto. Esa desafortunada visita a Langford. Pero me atrevo a decir que todo lo que hiciste fue para bien y que no se puede desafiar al destino. Con sincero afecto, Alicia. Carta 39. Lady Susan a la señora Johnson, calle Seymour. Querida Alicia, cedo a la necesidad de separarnos. Vistas las circunstancias, no puedes actuar de otra manera. Nuestra amistad no puede ser destruida por ello y, en otra época más feliz, cuando tu situación sea tan independiente como la mía, nos volverá a unir con la misma confianza de siempre. Esperaré ese momento con impaciencia. Mientras tanto, puedo asegurarte que nunca me he sentido más tranquila ni más satisfecha conmigo misma y con todo lo que a mí me atañe que en el momento actual. Aborrezco a tu marido, a Reginald le desprecio y estoy segura de no volver a ver a ninguno jamás. ¿No tengo razones para estar satisfecha? Mainwaring está más entregado a mí que nunca y, si estuviéramos libres, dudo que yo conseguiría resistirme al matrimonio que él me propusiera. Este hecho, si su mujer vive contigo, puede estar en tus manos el acelerarlo. La violencia de sus sentimientos, que deben de agotarla, bien puede mantenerla viva. Confío en nuestra amistad. Estoy contenta de no haber conseguido casarme con Reginald e igualmente estoy decidida a que Frederica nunca lo haga. Mañana iré a buscarla a Churchill. Y que María Mainwaring se eche a temblar. Frederica será la mujer de Sir James antes de que se vaya de mi casa. Ella podrá llorar y los Vernon pueden resbelarse, pero poco importará. Estoy cansada de someter mis deseos a los caprichos de los demás, de no seguir los dictámenes de mi propio juicio en deferencia a los que nada debo y que no me infunden respeto. He cedido demasiado y me he dejado convencer con excesiva facilidad. Pero Frederica comprobará ahora que eso ha cambiado. Adiós, mi queridísima amiga. Esperemos que el próximo ataque de gota no sea más favorable. Y piensa siempre que seré tu amiga. S. Vernon. Carta 40. Lady de Courcy a la señora Vernon. Parklands. Querida Catherine, tengo excelentes noticias para ti y si no te hubiera enviado mi carta esta mañana, te habría ahorrado el disgusto de saber que Reginald se ha ido a la ciudad, puesto que ha regresado. Reginald ha regresado y no para pedirnos el consentimiento para casarse con Lady Susan, sino para decirnos que se ha despedido para siempre. Solo hace una hora que ha llegado y aún desconozco los detalles, ya que está tan abatido que no he tenido corazón para interrogarle, pero espero saberlo todo pronto.
Es el momento más gozoso que nos ha dado nunca desde que nació. Solo nos falta tenerte a ti aquí y deseamos y te rogamos que vengas tan pronto como puedas. Espero que no le resulte inconveniente al señor Vernon. Por favor, trae a mis nietos y desde luego incluye a tu querida sobrina. Ardo en deseos de verla. Ha sido un invierno triste y duro sin Reginald y sin ver a nadie de Churchill. Nunca había pensado que fuera una estación tan desolada, pero esta reunión feliz nos devolverá la juventud. Pienso mucho en Frederica y cuando Reginald haya recobrado su buen ánimo de siempre, como confío que pronto ocurrirá, trataremos de robarle el corazón otra vez. Tengo grandes esperanzas de que veremos sus manos unidas a no mucho tardar. Con afecto de tu madre, C. de Courcy. Carta 41. La señora Vernon a Lady de Courcy, Churchill. Querida señora, su carta me ha sorprendido mucho. ¿Puede ser cierto que se haya separado para siempre? Mi alegría se desbordaría si me atreviera a creerlo, pero después de todo lo que he presenciado, ¿cómo se puede estar segura? Y Reginald está de verdad con ustedes. Mi sorpresa es mayor, porque el miércoles, el mismo día de su llegada a Parklands, nos visitó del modo más inesperado e inoportuno Lady Susan, toda feliz y con buen humor. Parecía más bien que iba a casarse con él de regreso a Londres que no que fueran a separarse para siempre. Se quedó casi 2 horas, fue tan cordial y amable como siempre y no mostró ni una sola palabra, ni siquiera un indicio de desacuerdo o frialdad hacia él. Le pregunté si había visto a mi hermano desde su llegada a la ciudad. No es que lo dudara, como puede suponer, lo hice simplemente para ver su reacción. Respondió enseguida, sin apuro alguno, que él había sido muy amable al visitarla el lunes, pero que creía que ya había regresado a su casa, cosa que no creí ni por asomo. Aceptamos su amable invitación con placer y el próximo jueves vendremos todos. Roguemos a Dios que Reginald no se encuentre de nuevo en la ciudad por entonces. Me gustaría haber podido traer a Frederica también, pero lamento decir que el propósito de su madre al venir aquí fue para llevársela, y aunque la pobre chica se sintió muy desgraciada, fue imposible impedírselo. Yo estaba decidida a no dejarla marchar, y también su tío. Insistimos todo lo que pudimos, pero Lady Susan afirmó que, puesto que iba a establecerse en la ciudad durante varios meses, no se encontraría a gusto si su hija no estuviera con ella y que había que buscar profesores para ella, etc. Sus modales fueron naturalmente exquisitos y adecuados, y el señor Vernon cree que tratará a Frederica con afecto. Ojalá yo pudiera creer lo mismo. El corazón de la pobre chica casi se rompió cuando se despedía de nosotros. Le rogué que nos escribiera a menudo y que recordara que, si alguna vez se encontraba en apuros, seríamos siempre sus amigos. Me ocupé de poder estar a solas con ella para poderle decir todo esto y espero que eso la reconfortase un poco. Sin embargo, no me sentiré tranquila hasta que pueda ir a la ciudad y comprobar su situación por mí misma. Me gustaría que las probabilidades para la unión que menciona al final de su carta fueran más halagüeñas de lo que son ahora. En este momento no parece muy posible. Atentamente, Cat Vernon. Epílogo. Este intercambio epistolar no pudo continuar, en detrimento de los ingresos de la oficina postal, porque algunos de los protagonistas se reunieron y otros se separaron. Escasa ayuda al Estado habrá prestado la correspondencia entre la señora Vernon y su sobrina, ya que la primera pronto percibió, a causa del estilo de las cartas de Frederica, que las escribía bajo la supervisión de su madre. Así que pospuso todas sus preguntas hasta que pudo acudir personalmente a la ciudad, escribiendo con poco detalle y muy ocasionalmente. Supo lo suficiente por su extrovertido hermano de lo que había ocurrido entre él y Lady Susan, como para rebajar la opinión que ella le merecía a los niveles más bajos y, proporcionalmente, mostrarse más ansiosa de librar a Frederica de una madre así y tomarla bajo su custodia. Aunque con poca confianza en el éxito, se decidió a no dejar de intentar todo lo que pudiera dar una oportunidad de obtener el consentimiento de su cuñada para ello. Su ansiedad por este tema la hizo acudir con prontitud a Londres. El señor Vernon, que como ya se puede haber deducido, vivía solo para hacer lo que se le solicitara,
encontró pronto unos asuntos que era necesario tratar allí. Entregada por completo a este tema, la señora Vernon visitó a Lady Susan al llegar a la ciudad y fue recibida con una cordialidad tan espontánea y jovial que casi sale huyendo horrorizada. Ninguna reminiscencia de Reginald, ninguna conciencia de culpa y ni una sola mirada de apuro. Se encontraba de un humor excelente y parecía ansiosa por prodigar toda clase de atenciones a su hermano y a su hermana, para demostrar su amabilidad y el placer de su compañía. Frederica no se mostró más alterada que Lady Susan. Los mismos modales contenidos y la misma mirada tímida de siempre en presencia de su madre confirmaron a su tía que su situación era infeliz y le corroboraron su plan de cambiarla. Lady Susan, sin embargo, no mostró su inhumanidad. Los planes con respecto a Sir James parecían haber concluido. Su nombre fue meramente mencionado para comentar que no estaba en Londres. Naturalmente, en palabras de Lady Susan, ella solo demostraba sus desvelos por el bienestar y los progresos de su hija, admitiendo, en términos de gran regocijo, que Frederica se acercaba cada día más a lo que una madre puede desear de una hija. La señora Vernon, sorprendida e incrédula, no supo qué pensar, y sin cambiar de opinión, solo temió que tendría que vencer dificultades mayores para llevar a cabo su propósito. El primer indicio de mejora sustancial fue cuando Lady Susan le preguntó si creía que Frederica tenía tan buen aspecto como en Churchill, ya que, a veces, dudaba que Londres fuera un lugar adecuado para ella. La señora Vernon, alentando esa duda, propuso directamente a su sobrina que volviera con ellos al campo. Lady Susan no supo expresar su gratitud, aunque no imaginaba, por varios motivos, cómo separarse de su hija, y, puesto que sus planes aún no estaban del todo determinados, confiaba en poder llevar al campo a Frederica personalmente en un plazo breve. Concluyó declinando, por tanto, aprovechar un ofrecimiento tan excepcional. La señora Vernon, sin embargo, insistió en la propuesta, y aunque Lady Susan siguió resistiéndose, su resistencia parecía ser menos vehemente en el transcurso de los días. Una afortunada epidemia de gripe consiguió que se tomara una decisión que de otro modo hubiera tardado mucho más. Los temores maternales de Lady Susan hicieron entonces que no pudiera pensar en otra cosa que en alejar a Frederica del riesgo de infección. Por encima de todas las enfermedades del mundo, la que más temía era la gripe por la constitución de su hija. Frederica volvió a Churchill con sus tíos y 3 semanas más tarde, Lady Susan anunció su boda con Sir James Martin. La señora Vernon tuvo la certeza, entonces, de lo que antes solo había sido una sospecha, que se podría haber ahorrado todos los esfuerzos para conseguir que Frederica se separara de ella, puesto que Lady Susan lo tenía previsto, sin duda, de antemano. La visita de Frederica era, en principio, para 6 semanas, pero su madre, aunque la invitó a volver en un par de cartas cariñosas, se mostró dispuesta a consentir que prolongara su estancia para honrar a sus anfitriones. Al cabo de 2 meses dejó de escribir sobre su ausencia y después de 2 más dejó de escribir por completo. Frederica, por lo tanto, pasó a formar parte de la familia de sus tíos hasta el momento en que Reginald de Courcy pudiera ser convencido, agasajado y sutilmente lisonjeado para que sintiera afecto por ella, contando que tenía que olvidar el apego que sentía por su madre, abjurar de todo compromiso futuro y detestar al sexo opuesto. Se podía calcular que tardaría 1 año. 3 meses serían suficientes en general, pero los sentimientos de Reginald eran tan perdurables como intensos. Si Lady Susan fue o no feliz en su segunda elección, no sé cómo se podría comprobar, porque ¿quién se fiaría de sus afirmaciones en cualquiera de los 2 sentidos? El mundo tendrá que juzgar según lo que crea probable. No tenía nada en contra, aparte de su marido y su conciencia. Parecía como si Sir James se hubiera quedado con una carga más pesada de la que su mero arrojo merecía. Le concedo, por lo tanto, toda la compasión que se le quiera dar. Por lo que a mí respecta, confieso que yo solo puedo sentir compasión por la señorita Mainwaring, quien, acudiendo a la ciudad y gastando mucho dinero en vestuario para conquistarle por fin, hecho que la hizo pasar estrecheces durante 2 años, vio frustradas sus expectativas por una mujer 10 años mayor que ella.